a continuar con el ejercicio o el tema de los diodos. Vamos a recordar entonces el diodo como un dispositivo, como lo estábamos viendo ayer, está hecho de dos materiales, uno tipo P y uno tipo N. Y además vamos a tener en cuenta que tiene una condición especial de funcionamiento que básicamente está dado en términos de la polarización. Entonces, para recordar, vamos a mantener dos principios. O el diodo va a conducir, va a funcionar como un switch, y está polarizado inversamente o no está polarizado. Fuera de eso, va a estar, va a conducir si se polariza, o sea, si se le garantizan unas condiciones de, de funcionalidad en términos de que se supere un voltaje, que es el que se presenta internamente cuando se juntan dos piezas del diodo. Es en la región de juntura, que para el caso vamos a trabajar con un voltaje de 0.7 voltios. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto del diodo? Bueno, vamos a empezar a ver hoy las condiciones de lo que es el diodo como tal, en el término de usarlo o vincularlo a un circuito eléctrico. Entonces, para ello, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues vamos a establecer que ustedes, cuando vayan a hacer uso de un diodo, necesitamos mínimo tres cosas. Lo primero, una fuente de voltaje, ya sea AC o DC. Y segundo, vamos a necesitar una resistencia, como lo vimos anteriormente, que garantice que yo, después de que el diodo esté conduciendo, tenga forma de respetarle esas condiciones de corriente, de flujo de corriente. Listo. Entonces, vamos a mirar acá este documento, es el que yo ya les compartí, ustedes ya tienen. Entonces, miren, nosotros vamos a usar dos conceptos y es la polarización directa y la polarización inversa. ¿Qué es la polarización directa y qué es la polarización inversa? Es la cantidad de tiempo que usted puede, perdón, es la polarización, la cantidad de voltaje positivo que usted le puede meter al sistema para que él aumente o disminuya. Esto. Lo otro, usted en términos de la polarización inversa, lo que tendrá también es una oportunidad de invertir el funcionamiento del diodo para que éste no se vea condicionado a un voltaje diferente, entendiendo que ese voltaje lo puede llegar a dañar. En otras palabras, usted puede someter el diodo a un voltaje inverso con doble intención de que así funcione. De que el diodo cuando supere ese voltaje inverso que lo puede dañar, o sea, que lo haga conducir en el sentido de polarización inversa, ¿cierto? Deje que el circuito haga algo. Ese tipo de diodo se conoce como diodo Zener y funciona en esa región negativa del diodo. Vamos a mirar por acá una grafiquita
el diodo como tal para que lo asimilemos dentro del funcionamiento del diodo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir esta pantalla por acá. Bueno, entonces, vamos a entender el diodo como un plano cartesiano. ¿Ah? Y voy a utilizar la siguiente situación. Esta línea que ustedes ven, la roja, vamos a asumir que es el diodo cuando empieza a conducir. ¿Me confirma, por favor, si la están viendo? Que Sí, señor. Pues sí se ve. Sí, profe. entonces, esta variable la vamos a llamar corriente y esta variable la vamos a llamar voltaje. Entonces, las cosas complicadas que se nos hacen para entender la electrónica, muchachos, es que usted habla de voltaje, corriente, en una parte vuelve y habla de voltaje y corriente. Entonces vamos a entender algo para que ustedes, una cosa es el voltaje y la corriente en el dispositivo y otra cosa es el voltaje y la corriente en el circuito, que son dos cosas completamente distintas. Bueno, entonces yo voy por un minuto, yo cojo un lapicito para que me quede más fácil dibujarles acá en la pantalla. Yo lo veo. Entonces, lo que les voy a dibujar es lo que pasa con el voltaje en el circuito, el voltaje en el dispositivo. Y vamos a ver qué pasa cuando ese voltaje lo pegamos en un circuito, pues o lo vinculamos a un circuito. Listo. Lo que les estoy dibujando acá es lo que les estoy diciendo. ¿Qué le pasa al diodo? ¿Qué le pasa al diodo cuando yo lo estoy alimentando? Entonces, vamos a tener dos voltajes. En este cuadrante que yo les voy a mostrar, este cuadrante, el amarillo, corresponde a la polarización directa. Y este cuadrante azul corresponde a la polarización inversa. Entonces, decimos que un diodo conduce es porque hay corriente, positiva o negativa, pero hay corriente. ¿Listo? O sea, aquí hay flujo de corriente en este sentido. ¿Cuánta? Cuanta haya disponible en el circuito después de que el diodo esté funcionando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdan cuando ustedes están haciendo el ejercicio de los switches? Entonces, si el switch, eh, había switches que aunque los cerráramos, ahí no fluía corriente. ¿Por qué? Porque la corriente se iba para otro lado. Entonces, aprendas en esto. El diodo es un switch eléctrico. Yo lo prendo, lo apago con un voltaje. ¿Cómo lo pongo a conducir? Más de 0.7 voltios. ¿Cómo lo dejo abierto? En el mejor escenario, con menos de 0.7 voltios. Ese 0.7 voltios es el que está representado, muchachos, en esta línea. Esta línea rojita que ustedes ven ahí sería ese 0.7 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si yo logré este voltaje aquí, miren, acá, acá, de acá hasta acá, en todo este recorrido,
el diodo empieza a conducir. ¿Qué pasa? Que la corriente no es tan significativa como para yo decir el circuito está conduciendo. Hasta que llega un punto donde ya es tan representativa que sí la tengo en cuenta. Igual llega un nuevo punto, listo. Independiente de cuánto aumente este voltaje, miren, acá si acá aumenta el voltaje, ¿ya? Aunque yo lo haga, aunque yo lo ponga a funcionar hacia ese lado, hacia allá, la corriente no va a cambiar. Ejemplo, yo le puedo meter 20 voltios y la corriente ya no va a depender del voltaje, sino de la corriente que hay disponible en el circuito. Esto es en la región activa o polarización directa. Listo. Hasta ahí tenemos alguna duda. ¿Queda claro qué es la polarización directa? Entonces, yo lo que tengo que garantizarle a un diodo es este voltaje de 0.7 voltios, por razón de que él me garantice que yo rompa esta barrera de juntura y él pueda conducir. Listo. ¿Ya? ¿Cuánto va a conducir? Ya no le importa. Al switch, después de que se cierra, no le importa cuánto conduce, siempre y cuando él sea capaz mecánicamente. Listo. A que él tenga la capacidad eléctrica de moverse de aguantar ese flujo de electrones que va a haber a través de esa estructura cristalina que lo compone. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo le coloco un voltaje al revés, ¿qué es un voltaje al revés? No les voy a hacer por aquí una gráfica que tengo por acá el video montado. Los voy a asociar así, miren. Estas partes del video se van a llamar ánodo, cátodo. Listo. Entonces, si el voltaje es más positivo acá, acá, siempre, miren muchachos, siempre que esta diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo sea de 0.7 voltios o más, el diodo va a conducir. Esto es lo que vamos a llamar polarización directa. Y esto de acá lo vamos a llamar polarización inversa. ¿Y qué es la polarización inversa? No es nada más que esto. Miren lo que voy a hacer. Primero, ya no operan estos 0.7 voltios. Y segundo, invierto la polarización. Entonces, ¿qué quiere decir? El voltaje que hay en este punto es mayor que el voltaje que hay en este punto. Por lo tanto, no hay corriente, no fluye corriente. Miren, no fluye corriente. Miren, todo esto es corriente. Acuérdense que este es el voltaje, la variable, este eje es voltaje, ¿cierto? De hacia arriba y hacia abajo es corriente, ¿cierto? Entonces, yo sí me estoy moviendo sobre el eje X, pero sobre el eje Y no hay valores, es de cero. ¿Estamos? Entonces, ¿hasta dónde punto? Hasta un punto en donde el voltaje
del cátodo es tan alto, esa estructura cristalina empieza a ceder. ¿Recuerdan el ejercicio? Como si yo tuviera el resorte y lo jalo más de la cuenta y ya el resorte se deforma, no es capaz de devolverse a su condición original. Entonces lo mismo le va a pasar al diodo. Lo polaricé tanto inversamente, o sea, le hice tanta fuerza de allá para acá, él se daña esa estructura cristalina, los huecos y los portadores se ceden, ¿cierto? Entonces empieza a fluir una corriente. El sentido normal de la corriente para este caso, entonces ya sería en este sentido. Mientras que para el otro caso, polarización directa, perdón, se mantiene en este sentido. Entonces, muchachos, ¿qué se juega con los diodos? Se juega a estas dos cosas. A que yo lo polarice directamente, a que yo lo polarice. Entonces, la pregunta del millón, profe, ¿cuánto es este voltaje? Así como para que él conduzca en este sentido es de 0.7, la pregunta es de cuánto es este voltaje. Este voltaje es aproximadamente de un diodo normal de 20 voltios. Comercialmente, ese principio, todo lo que es bueno también es malo. Entonces, que esto es muy malo para el diodo en este sentido. Entonces, existe un diodo que funciona en este lado. ¿Listo? ¿Cómo se llama ese diodo? ¿Cómo se llama ese diodo? Se llama diodo Zener. Y lo vamos a mirar la próxima clase. Por ahora nos tenemos que encargar de este principio de funcionamiento. Muchachos, hasta aquí pregunta. ¿Alguna duda sobre la polarización directa, la polarización inversa? Y yo les digo a ustedes, muchachos, ¿qué es polarizar un diodo directamente? ¿Cuál sería la respuesta? Empiezo a preguntar, a ver, así al azar, escojo uno por uno y le pregunto, a ver, yo veo por aquí que no cojo uno que esté dormido. Voy a preguntarle a Sebastián. Sebastián Salazar. ¿Qué significaría entonces qué significa literalmente polarizar un diodo de manera directa? Sebas. Hola, Sebastián. Se durmió Sebastián. Entonces, a ver, Juan Pérez. Señor, señor, ¿Qué significaría entonces polarizar un diodo de manera directa y qué significaría polarizar un diodo de manera inversa? pues la manera directa, profe, no entendí. Omar, ¿quién le ayuda? Juan Manuel, José Manuel. José, no está tampoco. Pero, José, háblalo por el micrófono, por favor, para que todos lo escuchemos. Listo. Profe, hola. Bueno, José. Entonces, ¿qué sería? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es muy probable que eso les salga en el final?
en el examen final. Es polarizar un diodo de manera directa. Es, ¿cierto? Una cosa es qué es, opuesto. Es otra cosa qué significa. ¿Qué es polarizar un diodo de manera directa? Polarizar uno de manera directa, si no estoy mal, depende del sentido pues de dónde pasa la corriente, de qué lado a qué lado pasa la corriente. Entonces, si se polariza en el sentido de la flecha, pues suponiendo que tengo luz en la flecha, queda pues sí de manera normal, y si va en positivo con todas las flechas, quedaría inverso, ¿no? Esa es la segunda respuesta. Pues, ojo, para que no se les olvide. Polarizar un diodo de manera directa es el voltaje que hay en el ánodo sea mayor que el voltaje que hay en el cátodo hasta 0.7 voltios o más. Es la respuesta. Polarizar un diodo de manera directa es en el ánodo haya más voltaje que en el cátodo. Listo. ¿Qué pasa cuando eso se logra? Lo que usted acaba de decir. Es garantizar que exista, ¿cierto? Que exista una oportunidad de que fluya una corriente. Entonces, ese es el funcionamiento del diodo. Es que, vuelvo y repito, es polarizarlo directo, es garantizar que el voltaje que hay en el ánodo, perdón, sea mínimo 0.7 mayor voltaje que en el cátodo. Entonces, ese pedacito es el que ustedes, lo importante es que se lo aprendan, porque se supone que de aquí en adelante, cada vez que esa situación se da, el diodo funciona como un cortocircuito, o sea, deja pasar toda la señal. Es toda la señal corriente. Y si esa condición no está, no deja pasar la señal, o sea que funciona como un circuito abierto. Listo, estamos. Entonces ahora vamos a pasar a este escenario. Yo voy a tener en la electrónica, tengo tres tipos de señales. Las señales que son, tengo voltajes directos, nos voy a representar acá en una línea verde, eso es corriente DC. ¿Listo? Corriente DC. Miren que estoy hablando ya de corriente. Estoy hablando de corriente DC. ¿Listo? Y voy a hablar de corriente alterna. A ver, 2.5. Esto ustedes ya lo saben. Entonces la corriente DC se mantiene constante en el tiempo. La corriente alterna varía en el tiempo entre un voltaje positivo y un voltaje negativo. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Entonces, ya aquí cambia. En el mismo eje cartesiano tenemos dos variables. Una que es tiempo. ¿Listo? Y la de arriba va a ser, ¿cuál es este eje? Voltaje. Es voltaje con respecto al tiempo. La señal AC es corriente alterna, o sea, varía en el tiempo. La señal DC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué le pasa a este diodo, a un diodo, cuando yo lo meto o lo someto a este voltaje. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué pasa cuando yo lo coloque en DC? ¿Cierto? Si este voltaje, si aquí más o menos aquí, 2.1, esto es 1, 2, 3.5.
aquí una cosa, muchachos, para que nos quede coherente. Vamos a suponer que este voltaje DC es de 2 voltios. ¿Estamos? Y estos 2 voltios, o sea que cada cuadrícula vale 0.7 voltios, 0.5. ¿Listo? Entonces vamos a decir más o menos que sobre esta línea, todo lo que esté sobre esta línea, lo voy a colorear amarilla. ¿Por qué? Porque significa que vamos a trabajar sobre la polarización directa, cuando yo logre polarizar al diodo de manera directa. ¿Listo? Entonces, si yo sometiera el diodo a este voltaje, a este que vemos acá, ¿listo? ¿Qué sucede cada vez que yo esté por encima de esta línea amarilla? ¿Qué le pasa al diodo? Conduce, o sea, genera corriente. Y conducir es mostrar o dejar pasar la señal. Vuelvo y repito, todo lo que esté por encima de esta línea amarilla me dicen de pronto si sí se ve bien. Ahí se ve mejor la línea amarilla, ¿cierto? Entonces, todo lo que esté por encima de la línea amarilla, o cada vez que el tiempo avance y yo esté por encima de la línea amarilla, el diodo va a conducir. En otras palabras, yo lo que voy, acuerda que estamos diciendo que el diodo es como una especie de switch. Listo. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es, si esto es un switch, voy a dibujar un switchcito acá, para que lo veamos como si el diodo fuera eso, un switch. Listo. Esto es un switch abierto. Cada vez que yo esté por debajo de la línea amarilla, el switch, el diodo va a funcionar como un switch abierto. Y cada vez que yo esté por encima de la línea amarilla, listo, el switch irá a funcionar. Vamos a cerrarlo. Como un switch cerrado. No sé si aquí les queda más fácil de entenderlo. Listo, entonces miremoslo así. Cada vez que estemos por encima de la línea amarilla, el diodo va a funcionar como un switch cerrado. Y cada vez que estemos por debajo de la línea amarilla, el diodo funcionará como un switch abierto. Hasta ahí queda claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna diferencia con respecto a lo que hemos visto en el otro escenario? Muchachos, ¿queda claro ahí? Entonces miremoslo. Tenemos 2 voltajes. El verde que es el DC y el azul que es el C. Miren lo que les voy a simular. Voy a subir o bajar ese voltaje DC. Si este voltaje DC empieza a bajar, voy a decir que aquí es un voltio. ¿Cierto? Vamos. Entonces, si yo cojo esta señal DC que empieza a bajar, ¿qué le va a pasar a ese voltaje? Si yo llego a esta línea amarilla, hasta ahí es el escenario más favorable que yo tengo
¿cierto? ¿Para qué? Para que el diodo se mantenga en esta región de cerrado. Si me bajo de este punto 7, ¿qué le pasa al switch? Miren, ¿qué le pasó al switch? Ya estoy en esta región. El switch ya se abre. O sea que el switch ya no conduce. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna? ¿Les queda clara esa situación? Miren, si el voltaje empieza a subir, ya al diodo no le interesa establecer si se prende o se apaga. De aquí en adelante, esta línea amarilla para el señal DC, ¿qué le pasó al diodo? Conduce, se mantiene en constante conducción. Ahora vamos a hacer este mismo análisis para la región, para la corriente AC, es la que varía. Entonces, existen dos puntos críticos. ¿Cuáles son esos dos puntos críticos? Este es donde el diodo, para ese semiciclo positivo, miren, ¿qué le pasa? Voy a recorrer la señal azul. ¿Listo? Va a estar por acá. Entonces, ¿el diodo cómo arranca con la señal AC? ¿Prendido o apagado? Arranca apagado, ¿cierto? Porque estamos por debajo de esta línea de 0.7 voltios. Entonces, yo arranco, empiezo a subir el voltaje, llego a 0.7 voltios. ¿Qué le pasa entonces al diodo? Empieza a conducir. El diodo conduce. ¿Qué es conducir? Me deja ver esta señal hasta acá. ¿Qué pasa en este punto? En estos dos puntos críticos. Miren, acá y acá. ¿Qué le pasa a ese diodo? Yo vengo conduciendo, o sea, dejo salir este resto de señal. Y apenas llego acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al diodo de acá para abajo? Se apaga. ¿Listo? Si se apaga, quiere decir que el resto de la señal, este resto de la señal, no sale del sistema. O sea, no me lo deja ver. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. O sea que yo simplemente voy a ver en este orden de ideas voy a ver, muchachos, en este orden de ideas solamente voy a ver esta señal roja. El diodo solamente me va a permitir que salga en la corriente alterna solamente el ciclo está por encima de 0.7 voltios. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? No hay ningún problema con esto. Si eso es cierto, ¿listo? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo cojo este diodo, lo pongo al revés. Yo cojo este diodo, lo volteo. Yo digo que este voltaje aquí en este punto, ¿cierto? Va a ser mucho más negativo que el otro punto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a coger, ya se las hago más fácil.
¿qué pasa en esta parte de acá? ¿Qué pasa en esta parte? Vamos a trabajar solamente, estamos conceptuando solamente corriente alterna. Listo. Vamos. Entonces, el diodo para este lado, sí va a conducir en este lado, siempre y cuando el punto de abajo, da el voltaje acá, este voltaje sea mayor que este, ¿cuánto? Siempre 0.7 voltios. ¿Qué quiere decir? Para que eso se cumpla, es porque yo el diodo lo voy a tener polarizado así. En esta región. ¿Por qué? Porque siempre este voltaje va a ser mayor que este, para que el diodo conduzca en este semiciclo. Para el semiciclo negativo se cumple esta condición. ¿Qué? El voltaje que hay acá siempre es mayor que el que hay acá, aunque sea un voltaje negativo. Esto, o sea, que cuando el diodo esté en este sentido, para el semiciclo negativo, entonces él me va a funcionar como un circuito cerrado. Y que de aquí en adelante, él se va a funcionar como un circuito abierto. ¿Listo? Entonces ya vámonos acá a esta gráfica. ¿Listo? Entonces miren, si el voltaje del diodo, ¿listo?, más el voltaje de la resistencia garantizan que el diodo conduzca positivamente, mi señal solamente a la salida va a ser el semiciclo positivo. Vamos, si lo hago al revés, si hago al revés, ¿cierto?, inverso al diodo, mire, el voltaje inverso en el diodo, si lo volteo, entonces el diodo me va a dejar solamente ver el semiciclo negativo. Y eso se llama rectificación. ¿Qué es la rectificación? Entonces es nada más dejar que pase un solo semiciclo, un solo voltaje de la señal, o todo positivo o todo negativo. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces aparece este concepto, que son los valores medios y los valores eficaces del diodo. Entonces, de una onda sinusoidal, el valor eficaz o el valor de ese equivalente de esta señal es, ¿qué? 0. Si yo sumo esta parte de acá, más esta de acá de un ciclo completo, me va a dar 0. Pero si lo hago de media onda, ya deja de ser 0. El valor promedio máximo va a corresponder ¿a qué? Al valor efectivo, o sea, cuánta energía recibo de este semiciclo hasta este punto. ¿Vale? Que acá es un ciclo completo. Es un ciclo, me entregará esta energía y el valor promedio de esta energía dejará de ser 0 y corresponderá a este valor equivalente en DC o a este valor efectivo medio en el señal sinusoidal. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces si yo cojo esta semicurva y se la agrego y la convierto y la meto acá? Ya no tengo una sola cresta por semiciclo, sino que voy a tener varias crestas. Mírenla acá. Entonces ya el valor promedio eficaz se llamará esta media onda y esta es de onda completa, o sea que cojo todas las crestas de la señal y las dejo en un solo semiciclo. Eso lo voy a llamar valor de onda completa o rectificador de onda completa. El valor de ese va a ser el voltaje máximo sobre 2 pi medios. O lo que quiere decir que es el valor máximo sobre raíz de 2 en términos del voltaje efectivo. ¿Por qué? Porque dupliqué la frecuencia.
por un semiciclo, ya voy a obtener el doble de energía, o en otras palabras, el total de la energía disponible de la señal AC. Entonces, este es el circuito que yo voy a utilizar para hacer este ejercicio. Voy a tener el diodo de manera directa, lo voy a alimentar con una señal AC, es lo que les voy a compartir. Tengo acá el cocodrilo. Voy a abrir el cocodrilo. Vamos a dibujar entonces un circuito nuevo. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo? Voy a necesitar un diodo, voy a necesitar un transformador, voy a necesitar una resistencia que me ayude a controlar la corriente del sistema. Voy a necesitar un diodo. Listo. Entonces, este, muchachos, es el primer laboratorio que ustedes van a hacer acá. Este, vamos a ver aquí la señal. Cambiemos esto para que ustedes lo vean mejor. Y lo voy a convertir por un generador de señal. Les voy a colocar directamente un generador de señales. Vamos a trabajar con 60 Hz. Listo. Entonces, la señal roja que ustedes ven corresponde a la salida en el diodo. La que vamos a ver aquí en azul corresponde a la señal. Perfecto. Voy a ampliar este aquí. Vamos a mermar. Ustedes miren, muchachos. Si ustedes logran ver la diferencia entre el azul y el rojo, este pedacito que ustedes ven acá, este, es el momento en el que el diodo empieza a conducir. Bajémosle a esto está de 25.
¿Cuánto te muestro? Voltaje, voltaje máximo. Listo. Entonces, miren, ¿qué estamos viendo aquí en esta simulación? El diodo, tenemos este circuito. Entonces, tenemos una señal sinusoidal de 60 Hz. Listo. Un diodo. La señal azul, esta señal azulita, corresponde a esta señal. Listo. La señal roja es lo que pasa después de que yo pase por el diodo. Entonces, ¿por qué solamente se ve en la cresta de arriba? Porque antes de todo lo que corresponde al azul, el diodo está polarizado de manera inversa. Por esa razón, el diodo va a funcionar como un circuito abierto. Apenas el voltaje supere los 0.7 voltios, mírenlo acá, sería este puntico acá, acá, el diodo se cierra, o sea, el switch se cierra y deja salir la señal. ¿Qué señal? La que hay al otro lado. ¿Cuál es la señal que hay al otro lado? Esta de la señal. ¿Listo? Entonces, miren, se repite durante todo el tiempo en el que la señal se mantiene constante. Este sería el conversor de media onda. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un conversor de onda completa. Para ello, entonces voy a usar otro diodo. ¿Listo? Lo voy a poner por acá. Esto para que se deje de ver allá. Traernos la tierra. Y vamos a traernos el generador.
Miren, muchachos, lo que está sucediendo acá abajo. Voy a borrarles estos de acá. Listo. Entonces tengo esta señal. Están invirtiendo los dos diodos. Voy a invertir un diodo. Listo. O sea, voy a poner un diodo en el sentido contrario. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no garantizo, mire que se estallaron los tres diodos. Si yo no garantizo que exista la corriente para que el diodo pueda funcionar, le tengo que garantizar al sistema que la corriente sí pueda fluir de acuerdo a la naturaleza de la fuente de alimentación. Listo. Eso que acabé de hacer yo para que se reventaran los diodos, lo hago con una doble intención. Y es para que ustedes, eso es lo que a ustedes no les puede pasar montando el laboratorio. Listo. Hasta aquí voy a parar. Eso es lo que vamos a ver hoy como fuente de información. Muy importante, muchachos. Recuerden esta situación. Esta es como resumen. El diodo de manera directa polariza de manera directa, funciona en esta región, lo supera los puntos 7. Inverso puede funcionar cuando supere este voltaje. Y si lo tengo funcionando ahí, se va a llamar un diodo senior, ¿cierto? Corriente DC, la corriente DC, es el diodo conduce cuando yo supere los puntos 7, ¿cierto? Me va a dejar mostrar toda la señal de salida. Para la señal alterna simplemente me la va a dejar mostrar aquí. Entonces, si yo polarizo un diodo con una fuente DC, lo va a tener como un switch. O está por encima o por debajo de punto 7. Con una corriente alterna, simplemente cada vez que esté esta condición de que entre el ánodo y el cátodo hay una diferencia mayor de 0.7 voltios, se me va a dejar conducir en este sentido. Cuando lo invierta, me va a dejar conducir en este sentido. ¿Listo? Entonces, muchachos, la próxima clase vamos a ver el rectificador de onda completa, fuente de diodos, y vamos a ver los recortadores. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hoy? ¿O todo está bien? ¿Todo está completo? ¿Todo está claro? Lo del laboratorio, por ejemplo, que ese tema, ¿cierto? Sí, este es el laboratorio 5 y 6. 4 y 5, perdón. Laboratorio 4 y 5. Y lo vamos a montar en el cocodrilo. Ah, bueno. ¿Listo? Profe, Sí. una pregunta. ¿Qué pasa con los videos que ibas a montar a YouTube? Que yo te mandé un correo De las y no. clases. Sí. Dijo, los he montado en YouTube, pero como eso se supone que es una clase, me están habilitando que unos contenidos, ¿cierto? Ujú. Entonces, por un lado eso, y los estaba montando por interactiva y me los bajaron por pesados, porque como todo el mundo está montando, yo ya tengo el barrido, a que no es mentira, muchachos, les voy a compartir que aquí están todas las clases, no se han perdido. Vea, les comparto este pantallazo para que, vea, ahí están todas las clases, miren. Todas las clases están aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que si yo empiezo a sumar los archivos, es este pesa 81 megas, todo.
Resulta que en Interactiva hay un cupo máximo por docente de X contenidos. Listo. Y el curso de ustedes el contenido de ustedes es el mismo que el contenido del curso de las 12 del día. No me deja montar los dobles contenidos. ¿Qué me están colaborando? Que se supone que lo hacen este fin de semana, que apaguen el servidor de la universidad y lo vuelvan a aprender para que se libere espacio, van a liberar unos espacios, tienen en el servidor para que nos den más capacidad de tamaño. Yo creería que el lunes, después de las 5 de la tarde, puedo estar montando las clases. Pero aquí están todas las clases, muchachos, miren. Para que no crean que no ha sido falta de gestión perdón, de que se perdieron las clases, sino de que no ha habido forma de ponerlas en, en alguna plataforma. Voy a ver si las monto yo en YouTube. Lo que pasa es que mi cuenta de YouTube tiene otros contenidos de otra actividad que yo hago, es consultoría. Eso sí no los puedo bajar porque los usan pues como otras personas. Pero entonces yo creería que de aquí al lunes sí tengo resuelto eso. O miro a ver si los monto en un drive y se los comparto por ese otro lado. Listo. Listo, profe. Hay un compañero está preguntando si el viernes toca montar el laboratorio 3. Para el próximo viernes, no, les doy la esferita porque necesito mostrarles el puente de Dios. Listo. Necesito mostrarles el puente de Dios y explicarles en Cocodrile cómo se